siglos, siglo IV, comienzan los concilios ecuménicos. Concilio de Nicea y Constantinopla, los dos primeros concilios. Es el siglo donde comienza el monacato, porque ya nos vamos a la columna que pone mundo, es la era constantiniana, ya el cristianismo es una religión permitida y a veces se van relajando ya las costumbres cristianas por tener al imperio de algún modo tolerante o más bien favorable al cristianismo en muchas ocasiones. Por lo tanto, vamos a ver hoy a estos padres, San Atanasio y a los santos padres capadocios. Hoy nos centramos en el siglo IV. Quiero que vayamos a este mapa. Es el mapa, un mapa de, vamos a ver si vamos a la tabla al mapa anterior, que es el que conocemos. Fíjense en la zona alrededor de la tradición asiática, que dice Asia, Galacia, toda esa península, ¿no? Y luego debajo, donde pone Siria, y toda esa zona la vamos a agrandar, es decir, vamos a ampliarla para traerla acá. Es una zona donde se desarrollan los primeros concilios ecuménicos. Estamos hablando de los concilios prácticamente hasta el siglo IX. Los concilios ecuménicos del primer milenio tienen lugar en este escenario, en el Oriente, y luego ya en el segundo milenio son concilios que tienen lugar en Occidente. Ya son ciudades occidentales las que albergan estos concilios ecuménicos en el segundo milenio del cristianismo, pero en el primer milenio los tenemos acá y como ven son 4 ciudades, son las que están subrayadas en rojo. Tenemos la ciudad de Constantinopla, que se ve mejor, que sería la capital del Imperio Romano de Oriente, sería como la segunda Roma o la Roma del Oriente. Luego, justo debajo, quizá no se ve muy bien, pero sí que ven una línea roja subrayando, eso es Calcedonia, la ciudad de Calcedonia. Ahí tendrá lugar también un concilio ecuménico muy importante. Y luego, debajo, subrayado, está Nicea. Como ven, Calcedonia y Nicea son ciudades chicas. La ciudad grande es Constantinopla. Y más abajo, a la izquierda, tenemos la otra ciudad donde tendrá lugar concilios ecuménicos en estos primeros siglos de la Iglesia, que es Éfeso, ¿no? Entonces habrá un primer concilio en Nicea, un segundo en Constantinopla, después el tercero en Éfeso, el cuarto en Calcedonia, luego nuevamente en Constantinopla, es decir, en Nicea también se celebrará alguno más. Por lo tanto, son 4 ciudades que, como ven, es la zona arrimada al lado occidental, ¿no? Si vamos al otro mapa, ven que, bueno, ya es como una zona colindante a lo que pone ahí Macedonia, que ya nos vamos a la zona occidental. Para que sea un lugar más o menos a mitad de camino, para que los obispos de un lado y de otro puedan acercarse. A los de Hispania, como ven, es a los que más lejos, a los obispos de Hispania, a los que más lejos les agarraba. Y luego tenemos otro tipo de subrayado, que es un color así azulado, tipo azul Francia. Capadocia, porque hoy vamos a hablar de los padres capadocios. Quiero que lo sepan situar en el mapa. Debajo está la ciudad de Cesarea. Capadocia sería una región y lo que habíamos dicho anteriormente, todas estas 4 ciudades
Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia son ciudades. Capadocia es una región cuya capital es Cesarea. Hay otras ciudades que se llaman Cesarea también, porque los césares pues les ponían su nombre a varias ciudades, y por eso tenemos que decir Cesarea de Capadocia, para distinguirla de otras cesareas, ¿no? Bueno, y luego tenemos también Antioquía, será una ciudad importante, y abajo ven Alejandría, que es la ciudad de la que les he hablado, les hablé en el encuentro anterior. Hemos repasado ahora la tradición alejandría, ¿no? Estos tres focos o ciudades serán focos de pensamiento teológico, de reflexión sobre la fe, de escuelas, digamos, sobre todo Antioquía y Alejandría, porque los padres capadocios tienen sobre todo una influencia de Alejandría, ¿no? Y entonces aquí se elabora el pensamiento o las principales escuelas de pensamiento teológico. Vamos directamente a San Atanasio. Repito, estamos en el siglo IV. Es un siglo que viene arrastrando una problemática de la herejía de Arrio, que negaba que el Verbo fuese un Dios al mismo nivel que el Padre, ¿no? Entonces el Padre sería un Dios de primer lugar, de primer nivel, el Hijo de Dios o el Verbo o Jesucristo, luego cuando es el Verbo encarnado, sería un Dios de segundo nivel, un Dios creado por el Dios primero, y luego el Espíritu Santo en un tercer nivel, ¿no? Como van a poder comprobar, en el siglo IV, en estos concilios de Nicea y de Constantinopla, la cuestión candente es sobre la Trinidad. Por lo tanto, estamos en la elaboración bien definida de lo que es la fe en la Santísima Trinidad, que hoy enseñamos a los niños de un modo muy sencillo en la catequesis, ¿no? Nenes de 8 o 9 años le enseñamos la fe en la Trinidad. Bueno, pues todo esto costó un gran debate teológico y luego, pues eso, 2 concilios de la Iglesia, los concilios del siglo IV, Nicea y Constantinopla, que nosotros todavía, de los cuales nosotros bebemos en nuestra fe y en nuestra oración y en nuestra profesión comunitaria de la fe. Porque nosotros en la misa de los domingos profesamos el credo que surge de estos 2 primeros concilios. Ese es nuestro credo. Por lo tanto, tiene una influencia hasta el día de hoy. Porque Jesús no formuló la fe en la Trinidad de un modo de catequesis, sino que habló del Padre, habló de sí mismo y habló del Espíritu Santo, pero no dio una fórmula de catequesis para memorizar. Por lo tanto, eso se tuvo que elaborar. Y acá estamos con San Atanasio, que es un gran defensor de la Santísima Trinidad. Le toca estar entre los 2 concilios, entre el concilio de Nicea en el 325 y el de Constantinopla en el 381. No nos vamos a centrar en los concilios porque estamos hablando es un curso sobre padres de la Iglesia y quiero hablar un poco más de los padres de la Iglesia. San Atanasio dice: doctor y padre de la Iglesia, defensor de la Santísima Trinidad. En el concilio primero, en el de Nicea, era diácono, asistía a Alejandro de Alejandría, que fue el obispo de Alejandría, que le tocó defender la fe en la Trinidad. Bueno, entonces estos son los datos sobre San Atanasio que quiero ofrecerles. Es obispo de Alejandría, defiende la fe cristiana para que no se mundanice. No nos olvidemos que en el siglo IV el cristianismo ya es una religión aceptada y llegará a ser religión oficial, y por lo tanto es fácil
mundanizar la fe o helenizarla o hacerla pasar como una sabiduría meramente humana, como hay otras filosofías, la filosofía de Platón, la de Aristóteles, la de los estoicos, bueno, también un saber humano, y como si no fuese algo revelado por Dios, sino simplemente una elaboración humana la fe. No, la tiene que defender San Atanasio en esta época en la que la Iglesia tenía grave peligro de mundanizarse, al estar ya aceptada y al no haber persecuciones. Y también San Atanasio escribe la primera biografía monástica. A lo largo de los siglos, luego esto será un género literario que habrá un montón de escritos sobre monjes, vida de monjes, la vida en el monasterio, la vida de los religiosos, de los benedictinos, la vida de los distintos monjes que había, monjes en Egipto, monjes en... Pero San Atanasio es el iniciador de este tipo de escritos. Recordamos también que, puesto que ya el cristianismo no iba a contracorriente del mundo o del imperio, sino que el imperio era favorable al cristianismo, mucha gente empezó a apartarse del mundo para vivir un cristianismo más con una radicalidad evangélica mayor, y empieza el fuerte fenómeno del monacato. San Atanasio escribe la vida de San Antonio, así que un santo escribiendo la vida de otro santo. Bueno, aquí tenemos un texto de San Atanasio en su carta a Epicteto. Estas cosas no son una ficción, es decir, las cosas de la fe, no son un cuentecito. Esto es lo que les decía del peligro de mundanizar o normalizar la fe como algo humano. Tal postura es inadmisible. Nuestro Salvador fue verdaderamente hombre, y de él ha conseguido la salvación el hombre entero, porque de ninguna forma es ficticia nuestra salvación ni afecta solo al cuerpo, sino que la salvación de todo el hombre, es decir, alma y cuerpo, se ha realizado en aquel que es la palabra. Es un texto sobre el realismo de nuestra fe, no es ninguna ficción. Los padres capadocios tienen una gran influencia también en este siglo y por lo tanto están en medio de toda la polémica sobre la Santísima Trinidad, ¿no? Para reafirmar la divinidad tanto del Hijo como del Espíritu Santo, con una misma adoración y gloria con el Padre. Bueno, entonces San Basilio de Cesarea, o también llamado San Basilio Magno, es uno de los padres de la Iglesia más reconocidos, impulsor de la vida monástica. Ya podemos situar el siglo IV en nuestro recuerdo como un siglo de impulso de vida monástica, y defensor de la divinidad del Espíritu Santo. Son las mismas cuestiones de las que venimos hablando. Si se niega que el Hijo sea verdaderamente Dios al mismo nivel que el Padre, cuanto más no se va a negar la divinidad del Espíritu Santo. Bueno, la tiene que defender San Basilio. Pasamos a San Gregorio de Nacianzo, que era amigo de San Basilio. Fíjense que los padres capadocios es prácticamente una familia santa. También podríamos hablar de la hermana Santa Macrina, pero bueno, no nos vamos a extender, y de la familia de San Basilio, que es una familia que realmente alcanzó a Cristo. Y defendió la fe en la Trinidad, San Gregorio de Nacianzo. Al pobre le tocó incluso ser obispo de Constantinopla, pero no tenía una personalidad como para llevar los problemas de un obispo de una ciudad importante, y tuvo que dimitir. Se le hizo grande, se le echó encima a la gente problemática, y no supo afrontar esa situación. Él más era, pues, en este estilo de la época, monacal, para la oración, para la reflexión, incluso para la poesía cristiana. Y tenemos en tercer lugar a San Gregorio de Nisa, hermano de San Basilio y formador de catequistas, por decir algo, ¿no? Porque tiene un tratado sobre la catequesis.
Y vamos con un texto de cada uno. Primeramente San Basilio, en su obra sobre el Espíritu Santo: de quien ya no vive de acuerdo con la carne, sino que actúa en virtud del Espíritu de Dios, se llama Hijo de Dios y se ha vuelto conforme a la imagen del Hijo de Dios. Se dice que es hombre espiritual. Y así como la capacidad de ver es propia de un ojo sano, así también la actuación del Espíritu es propia del alma purificada. Nos habla precisamente de esa acción del Espíritu. Vemos también un influjo de la escuela de Alejandría, de la tradición alejandrina, con esa importancia del espíritu en el hombre. San Gregorio de Nacianzo, en el Sermón 45, unas palabras sobre la Pascua, he elegido, puesto que nos acercamos a la celebración de la Pascua. Él estaba haciendo un sermón de lo que nosotros, pues, es para nosotros tiempo de Cuaresma, muy cerca ya de la Pascua, y le dice al pueblo: vamos a participar en la Pascua, ahora aún de manera figurada, aunque ya más clara que en la antigua ley, porque la Pascua de la antigua ley era, si puedo decirlo así, como una figura oscura de nuestra Pascua, que es también aún una figura. Pero dentro de poco participaremos ya en la Pascua de una manera más perfecta y más pura, cuando el Verbo coma y beba con nosotros la Pascua nueva en el reino de su Padre, cuando nos revele y nos descubra plenamente lo que ahora nos enseña solo en parte. También hermosas palabras que nos recuerdan que el Antiguo Testamento anunciaba el Nuevo Testamento, pero nuestra vida actual, que es la vida de la época del Nuevo Testamento, por decirlo de algún modo, tampoco es la plenitud, porque nosotros estamos viviendo todavía en camino hacia la Pascua eterna, que es el cielo. Y concluimos con unas palabras de San Gregorio de Nisa en su tratado sobre el perfecto modelo del cristiano. Hay tres cosas que manifiestan y distinguen la vida del cristiano: la acción, la manera de hablar y el pensamiento. Siempre que nos sintamos impulsados a obrar, a pensar o a hablar, debemos procurar que todas nuestras palabras, obras y pensamientos tiendan a conformarse con la norma divina del conocimiento de Cristo, de manera que no pensemos, digamos ni hagamos cosa alguna que se aparte de esa regla suprema. ¿Qué les han parecido estos padres de la Iglesia, San Atanasio y los padres capadocios? La última lectura de San Gregorio de Nisa es aplicable, todas, ¿no? Pero esta más llamativamente podría haber sido cualquier homilía que podamos haber escuchado, porque han pasado ¿cuántos años? 1700 años, y sin embargo la fe y la vida del hombre, aunque han cambiado en muchos aspectos, pero en lo sustancial pues es lo mismo, ¿no? La coherencia en el pensamiento, en nuestras palabras y en nuestra acción, con la coherencia que tenemos que tener con nuestro amor a Jesucristo.